Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, perdón, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, primero que es necesario, primera cosa que es necesario que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, por ejemplo, es un detalle en el contexto, y es que los versículos anteriores, o sea, del versículo número 1 en adelante, Dios le está habla más bien en este capítulo número 9, habla de que Daniel se puso a mirar en los libros, a escudriñar la profecía de Jeremías, donde decía que el pueblo tenía que pasar 70 años de cautiverio. Mire que este capítulo va a hablar 70 años y 70 semanas. ¿Y por qué le cito eso? Entonces, uno, porque pues está en el capítulo, y dos, porque los 70 años del cautiverio estaban profetizados desde Deuteronomio, pero Jeremías habla ya de un número, 70 años, pero en esos 70 años Israel tuvo un trato con Dios, o más bien, Dios tuvo un trato con Israel. Dios, bueno, les enseñó tantas cosas a Israel, e inclusive dicen algunos que antes del cautiverio babilónico, Israel fue muy dado a la prostitución espiritual, a la inmoralidad también religiosa, tanto sexual en la parte religiosa también, y fue muy dada a la idolatría, fue muy dado a los cultos paganos, cananeos, de todos. Pero dicen algunos muy estudiosos que después de que el pueblo de Israel fue a Babilonia y estuvo allí cautivo 70 años, el pueblo de Israel fue diferente. De ahí sale a restaurar un templo y salen a ser diferentes. Salen ¿cómo se dice? A volver otra vez a las costumbres que habían dejado, al celo, al temor de Dios que habían dejado, y parece ser que nunca más vuelven a ser idólatras. O sea, como lo venían siendo, como lo venían siendo. Entonces, esos 70 años marcaron un cambio tremendo en el pueblo de Israel. Por eso vemos que uno de los detalles o de los propósitos o el propósito general que muestra el versículo número 24 que acabamos de leer, dice, que las 70 semanas están determinadas para tu pueblo, uno, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, está diciendo el Señor que en esas 70 semanas que van a suceder, tanto para Jerusalén, que es la capital o la ciudad que está hablando ahí, como también para tu pueblo, que se refiere, como ya lo vimos hace 15 días, que se refiere no necesariamente a Israel, sino al pueblo de Dios, que es todos los cristianos en todas las edades y de todas las culturas también.
Entonces, ese es el propósito. Por eso también, por esos 6 propósitos que tenemos ahí en el versículo 24, por eso también decimos que la última semana, que las 70 semanas cubren desde este momento, o bueno, desde una fecha especial que ya vamos a ver, hasta, hasta el fin, hasta donde termina el tiempo de la iglesia también, que es el pueblo de Dios. No hasta el fin de todas las cosas, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva, no, sino hasta el fin del periodo de la iglesia, ¿sí? Que es donde se le entrega el reino a Jesucristo. Bueno, entonces, vuelvo y repito, hermanos, es necesario que leamos. Como la persona que le gusta el fútbol, él tiene que empaparse de las cosas del fútbol, de los temas, del tema del fútbol. De lo que a usted le guste, usted tiene que empaparse de eso. Entonces, hermanos, si nosotros, primero, si somos cristianos, nos toca escudriñar las escrituras. Segundo, si vamos a hablar de las cosas del fin, nos toca buscar los libros proféticos, los libros que hablen del fin, los versículos que hablen del fin, que no es uno ni dos, aunque en realidad toda la palabra, hermano, tiene que ver con el fin. Acuérdese, por ejemplo, de cuando Enoc, séptimo desde Adán, profetizó o vio la venida del Señor Jesucristo con sus santas decenas de millares. Entonces son datos que nos van a aportar, por eso es necesario que el cristiano se lea toda la Biblia, que hermano, cada día leamos más la Biblia. Bueno, si no, como dijo un hermano por allá del llano, vamos a quedar como burro entre las vacas. Ahí pastamos y todo igual que ellas, pero hermano, no nos vemos nada bien. La gente va a quedar perdida, los hermanos van a quedar perdidos. O hoy de pronto me escucha a mí o escucha a algún predicador hablar de un tema del fin y entonces queda turbado porque resulta que me han dicho que yo escuché una predicación un día, que yo escuché a Julián otro día y dijeron otras cosas. Pero entonces, para evitar tales cosas, tales confusiones y tales cosas, es necesario que usted escuche, pero también vaya a las escrituras con el Espíritu de Dios y el mismo Señor le va dando testimonio a usted. Porque la escritura dice, bienaventurado aquel que no se condena en lo que cree. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que cree. O sea, que lo que usted cree verdaderamente no es porque alguien se lo implantó, se lo dijo, sino porque usted lo ha verificado en las escrituras y eso es lo que usted ha entendido de la palabra de Dios. El Espíritu de la Biblia dice que, que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, no quiere decir que nos esté hablando de rebeldía, no, sino que porque la unción del Santo está en nosotros. Entonces, claro, nosotros escuchamos las predicaciones, los temas, pero el Espíritu de Dios es el que tiene que dar testimonio a mi espíritu de la enseñanza. Pero si usted estudia, si no estudia, estamos mal. Bueno, entonces miramos que cuántas semanas están determinadas para el pueblo de Dios. Entonces, 70 semanas. Que el pueblo de Dios no solamente es Israel, en el Antiguo Testamento fue Israel, pero que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios se llama iglesia. Que pueden ser israelitas también, pero se llama iglesia. Entonces, dice el versículo número 25, el versículo 24 habla del propósito, el versículo 25 habla de que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén, habrán 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se le quitará la vida, se quitará la vida al Mesías. Entonces, encontramos, hermanos, usted que ha leído el libro de Daniel, bueno, o usted que ha leído, cuando hablamos de esto, nos está diciendo, usted tiene que leer a Esdras, a Nehemías, porque es allí donde se dieron los edictos, los decretos. Aún Daniel, usted da cuenta que Daniel estuvo en varios imperios, o sea, sirvió a varios reyes, al de Babilonia, sirvió al de los persas e inclusive hasta creo que alguno de los griegos. Bueno, en fin, sirvió en varios reinos. Entonces, no solamente que usted, hermanos, le llene la cabeza de conocimiento, sino que usted vaya y lean los libros. Entonces, desde la salida de la orden de edificar a Jerusalén y el templo hasta el Mesías, habrán 69 semanas.
porque nuestro tema no son las 69 semanas, sino la última semana de Daniel. Entonces, al mirar la historia, tanto en la Biblia como en la historia, solo que la historia da más datos exactos que la Biblia, da más fechas, la Biblia no es tan clara en las fechas, aunque da fechas, pero la historia me corrobora con las fechas que la Biblia me da. Entonces, en el año 539 se dio el primer edicto o el primer decreto por Ciro el Grande, en el año 539, cuando ya no está el cautiverio babilónico. Ya ahora ya los persas tienen el control sobre Israel o sobre los judíos. En el 539 se da el primer decreto por Ciro el Grande. En el año 519 se reafirma el decreto por Darío. En el año 400, venimos hacia atrás porque pues vamos hasta el año 0, que es Cristo. En el año 459, Artajerjes autorizó, ya que los judíos podían ir a Jerusalén en el año 459, pero en el año 444 el mismo rey Artajerjes da el decreto a Nehemías, ya le da la carta a Nehemías, usted lo puede dar a Nehemías capítulo número 2, le da el decreto, la carta a Nehemías, para que vayan con todos los judíos que quieran ir y restauren a Jerusalén y el templo. Entonces, todo lo que usted conoce cuando ellos se fueron y después, bueno, se oponen Nehemías, Sanbalat, Tobías, bueno. Pero hay algo... Entonces, desde este 444, desde el año 444, cuando sale Nehemías, empiezan a correr, o sea, le nombré los otros tres fechas y decretos porque puede ser que usted se confunda. Si usted le interesa el estudio, puede ser que usted se confunda cuando va a ver que los decretos, si usted mira las fechas, pues va a haber una fecha del año 500 y pucho. Entonces, si usted va a hacer la matemática, no le va a funcionar, no le va a salir. Pero si usted toma que hubo los 4 decretos y en el cuarto, en el año 444, es cuando Nehemías sale hacia Jerusalén y a construir el templo. De ahí empiezan a contar las 69 semanas que le voy a decir. Entonces, dice la Biblia que habrán 7 semanas, o sea, 49 años. Y 49 años fue lo que duraron los judíos reedificando Jerusalén y el templo. Escuche, 49 años, o sea, 7 semanas de 7 años, 49 años fue el tiempo que duraron los judíos reconstruyendo Jerusalén y el templo. Jerusalén y el templo. Tal vez usted diga, bueno, puede ser, pero sin embargo encontramos una evidencia bíblica en el Evangelio de Juan capítulo número 2, versículo número 20, Evangelio de Juan, si quiere tome nota ahí, o bueno, si va a buscar, busque rápido. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 20, cuando Jesús le dijo, miren el templo, y está hablando de él, y dice, de cierto digo que este templo será derribado y en 3 días lo edificaré. Pero Jesús se refería al cuerpo de él. Sin embargo, los judíos que estaban escuchando esas palabras de Jesús dijeron en el versículo 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Entonces, note cómo la escritura está certificando que los judíos, y están hablando de ese templo, del segundo templo, que es el templo de Esdras, de Nehemías, y dice que duraron 46, pero edificando el templo. Pero en sí la historia dice que fueron 49 años edificando Jerusalén, porque al mismo tiempo que edificaban los muros, usted mira ahí en Nehemías capítulo número 3, que cada familia empezó a edificar una parte del muro. Entonces, edificando la ciudad y edificando también el templo, las dos cosas al mismo tiempo duraron 49 años, o sea, 7 semanas de 7 años, 49 años. Pero después de que se terminan esos 49 años, o sea, esas 7 semanas, dice que habrán otras 62 semanas. Y pues esas 62 semanas equivalen a 434 años. Usted multiplica 62 por 7, pues le va a dar 434 años, que equivalen a las 62 semanas, hasta la crucifixión. Entonces, si usted suma los 49 años de las primeras 7 semanas,
más los 434 años de las 62 semanas, total, o suma 69 por 7 le va a dar 483, 400, le va a dar 483 años. 483 años. Y le descontamos los 444, que fue el año en que salieron, nos va a dar una fecha del año 39 después de Cristo. O sea, estaría diciendo la Biblia, Daniel, que en el año 39 se le quitaba la vida al Mesías, pero nosotros sabemos que no fue en el año 39, pero nosotros estamos haciendo cuentas según el calendario que hoy en día tenemos, que se empieza a contar desde el año 4 antes de Cristo, por un error que él tiene allí. Entonces nos va a dar la diferencia de un más o menos unos 2 años. Pero la fecha más exacta de donde se empieza a contar las 69 semanas es desde el año 444, cuando Nehemías sale. Y vemos casi una exactitud o una perfección en el cumplimiento de las 69 semanas. Luego allá en el libro de Daniel, en el versículo 27 dice, y por otra semana, se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, bueno, entonces quiere decir que nos queda haciendo falta una semana y es la última de lo que estamos hablando, de la última semana de Daniel, que se va a cumplir en el último tiempo, porque esa última semana es donde se va a ungir al santo de los santos, donde se va a terminar, donde se va a expiar el pecado. Bueno, el cumplimiento del versículo 24 que vimos anteriormente. Entonces, no sé si vamos hasta ahí, ¿sí? Entonces, nos dan 69 semanas hasta cuando se le quita la vida al Mesías, o sea, hasta la crucifixión. Entonces, nos da prácticamente exacto los 483 años al año 39. Entonces, quedaría pendiente, hermanos, la última semana por cumplirse. Quedaría pendiente la última semana donde se cumpliría el propósito mencionado en el versículo 24, o sea, lo que ya vimos. Para esta semana se dice que también será de 7 años, igual que todas las otras semanas que ya vimos, las otras 69. Entonces, también la última semana será una semana de 7 años. Y que estará dividida en 2 partes, según dice el versículo 27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, de ahí hemos entendido, la iglesia ha venido diciendo que esa última semana no solamente será en el tiempo del fin o marcará el tiempo del fin, sino que esa última semana también estará dividida en dos. En dos. Si hablamos de 7 pues, dividido en 2, pues quiere decir más o menos 3 años y medio. Más o menos 3 años y medio. Luego quiero que miremos, quiero que note, hermano, o tenga en cuenta 2 detalles, vuelvo y repito, para su estudio personal. O sea, yo no quiero que usted solamente escuche un predicador, sino que usted estudie el tema que el predicador está dando. O sea, que usted tome nota, tome apuntes y usted después de esta semana se ponga usted mismo, hermano, ahí a estudiar, a revisar, a mirar, a ir por aquí, a ir por allá, hasta que, hermano, usted con el Señor se le despejen todas las dudas. Porque si usted no despeja todas las dudas, es como cuando usted quiere aprender, la persona quiere aprender a dividir, pero no se aprende las tablas. Quiere aprender, bueno, a multiplicar y no se aprende las tablas. Quiere aprender, bueno, qué sé yo, más en las matemáticas y no se aprende las tablas. Las tablas son indispensables. Entonces, si queremos avanzar en el estudio de las cosas del fin, de los sucesos del fin, necesitamos tener cosas muy claras, muy claras. Entonces, note estos 2 detalles. Daniel, ya hablamos entonces que la última semana está en Mateo, en Daniel 9:27, donde dice, y por otra semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego quiero que ahí mismo en Daniel, capítulo 11, versículo 31, usted va a notar, tenga presente el sacrificio, el continuo sacrificio y la abominación desoladora, que es lo que las palabras que nos van como las más importantes de este tema, del estudio de este tema.
Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Daniel 11:31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí? Otra vez. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto en el capítulo número 11. Luego en el capítulo 12, ahí mismo en Daniel, en el capítulo 12, cuando usted lee el capítulo 12, los primeros versículos, habla de que necesariamente esto es para el fin, fin. E inclusive usted nota que antes del capítulo 12 de Daniel, el que ayuda a Daniel es Gabriel. El ángel Gabriel es el que lo ayuda, es el que lo fortalece, es el que le da entendimiento de la visión. Y Daniel dijo que cuando él terminara la batalla, vendría Miguel, el príncipe de los ejércitos del Señor, vendría para ayudarle. Y usted nota que en el capítulo número 12, que es necesariamente para el fin, en el capítulo 12 aparece Miguel, como el gran príncipe para ayudar. Y usted ve en el capítulo 12 de Apocalipsis que el que dirigió la batalla contra los ejércitos de las tinieblas era Miguel. Bueno, no yo, el arcángel, el querubín. Capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Como decía un profesor que teníamos en matemáticas, él estaba dando la clase, y de pronto decía, ¿entendieron? ¿Entendieron? Y nosotros, pues para salir rápido y irnos a jugar, decíamos, sí. Cuando decía, ¿entendieron? Y nosotros decíamos, sí. Entonces decía, listo, saquen una hoja. Y de una vez nos hacía un examen. Fresquito. Era bueno porque pues teníamos el conocimiento fresco y el que entendió verdaderamente, hermano, sacaba 10. El que dijo por decir, hermano, y no había entendido, pues, bueno. Entonces, hermanos, anote, tarea. Esta semana, usted se va a poner a investigar estas dos palabras o estas dos frases. Cesar el sacrificio y abominación desoladora. Cesar el sacrificio y abominación desoladora. ¿Por qué? Porque tenemos 3 versículos, Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11, que nos hablan de esas tres cosas, o sea, esos 3 versículos nos hablan de esas dos cosas. Pero si usted las mira así rápido, usted va a pensar que pueden ser las mismas. Y pueden ser las mismas en determinado tiempo, pero con diferentes detalles, porque se va a repetir, como le digo, alguien hablaba de que la Biblia habla de dualismo, o sea, que acontecimientos que se cumplirán 2 veces en las escrituras. Por ejemplo, cuando Joel profetizó de que en el último tiempo Dios derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne, Joel 2:28. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles, Pedro dice, esto fue lo que profetizó Joel cuando vino el día de Pentecostés. Pero ahí no fue sobre toda carne. Nos damos cuenta que tendrá otro cumplimiento. Entonces a eso creo que le llaman dualismo. Y es cuando un suceso se puede cumplir 2 veces. O usted lo va a haber cumplido 2 veces, pero en la primera se cumplió de pronto medio versículo, se cumplieron algunos detalles, pero en la segunda va a encontrar los otros detalles. O sea, algo muy parecido más los otros detalles. Entonces, por eso usted va a encontrar que aquí en el versículo 27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego por la muchedumbre de las abominaciones, o sea, va a hablar de la abominación desoladora. En el versículo 31 dice que profanarán el santuario y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Hará cesar el sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Y luego Daniel, en el capítulo 12:11, dice que ya da una fecha, que del momento en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 43 meses, o sea, un poquitico más de 3 años y medio.
Bueno, pero ya coloca una fecha, ya coloca una fecha. Entonces, un primer cumplimiento o una primera parte se aclara en los evangelios sinópticos, eh, que son los evangelios sinópticos, son tres. Nosotros conocemos que los evangelios son cuatro, pero los evangelios a lo que se llaman sinópticos son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman sinópticos porque son similares en su estructura, y también tienen un contenido muy similar. O sea que si usted compara Mateo 24 con Lucas 21, es prácticamente lo mismo, con Marcos 13 y es prácticamente lo mismo. Cambian unos detalles muy chiquiticos, a diferencia de Juan. Juan sí ya es un libro muy diferente a los tres. Entonces, a estos tres se le conoce como evangelios sinópticos, porque manejan casi una misma estructura y un contenido muy similar. Entonces, cuando hablamos del fin y hablamos de la última semana de Daniel, también vamos nosotros a Mateo 24, cuando habla de las señales acerca del fin. Pero cuando leemos Mateo 24 así suelto, entonces encontramos, hermano, un revuelto. O sea, encontramos un revuelto de cosas y uno no sabe qué será primero, qué será segundo, qué será de últimas. Pero en lo que venimos hablando, ¿cómo le digo? Para no avanzar demasiado, también a que no podamos, hermano, entender. Concentrémonos en esa última semana. Y la última semana nos está hablando de 7 años y nos está hablando de una semana dividida en dos, y nos está hablando también de hacer cesar la ofrenda y continuo sacrificio. Y Daniel del capítulo 12 nos habló también de que ya de una fecha donde se hacía cesar el sacrificio, y del momento en que se hace cesar el sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 3 años y medio larguitos. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 24, versículo número 15. Mateo 24, versículos número 15. Entonces, usted y yo sabemos que Mateo 24 empieza diciendo que Jesús salió del templo. Jesús salió del templo. Y después se le acercaron sus discípulos para preguntarle: Señor, ¿y qué cosas habrán, y qué señales habrán de tu venida? De estas cosas, los discípulos le hicieron una pregunta triple: ¿qué señales habrán de estas cosas, o sea, de la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y que Jesús se le respondió empezando desde la tercera pregunta primero. La tercera pregunta la puso de primero. Bueno, pero ese no es el caso. Entonces, y en Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y entonces uno dice: wow, esto es el fin, ¿cierto? Este es el panorama del fin. Y hoy, en el siglo que estamos y en el año que estamos, decimos: todas estas cosas se cumplieron, quiere decir que Jesús está hablando de cerca del fin. Y cuando llegamos al versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea, mire que para todos los mensajes que usted ha escuchado y los que venimos diciendo estos últimos 6 domingos, hermano, como en matemáticas, primero hay que resolver lo que está en el paréntesis. ¿Y qué le dice el paréntesis? ¿Cuál es la clave para poder entender? Lea. Porque usted puede orar, puede ayunar, pero aquí la clave no está en orar y ayunar. Hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo. Pero la clave aquí está para poder entender, es leer. Dice: el que lee, entienda. El que lee, entienda. Listo, entonces dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y recordemos que está hablando Jesús, de que habló, cuando veáis en el tiempo futuro. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. Entonces, leyendo ahí Mateo, viendo todas esas cosas de terremotos, hambres, pestes, reino contra reino, falsos cristos, y llegamos de insofacto al versículo número 15, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora, entonces el que esté, bueno, y todo lo que no nombra ahí, que no descienda a la casa, que no descienda a tomar nada a su casa, sino que huya a los montes, uno dice, wow, eso va a ser terrible, pero ahí pasa algo, y es que o no sé, me pasó a mí cuando empecé la vida cristiana y me explicaron esto, o vi, me refiero a la Biblia que tenía, una Harper Caribe que tenía. Entonces ahí la explicación era que del versículo 15 en adelante se refería a los judíos. Y la explicación era porque ahí dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y entonces uno se preguntaba, ¿de verdad quiénes guardan el día de reposo? Pues los judíos y los adventistas. Entonces se refiere únicamente para los judíos y los adventistas. No, espere porque eso tiene un cumplimiento. ¿Por qué le hablé de los evangelios sinópticos? Porque hay pasajes en los evangelios, en los 3 evangelios que le mencioné, Mateo, Marcos y Lucas, que ellos se complementan. O sea, que hablan de algo y entre los 3 se complementan. Por ejemplo, o los 4 también se van a complementar, pero hablando de sinópticos, pues los 3. Pero usted, por ejemplo, uno dice que Pedro le cortó la oreja a un soldado, porque hay un evangelio que dice que le cortó la oreja a un soldado. Pero usted va a otro evangelio y el evangelio le dice que el soldado se llamaba Malco. Y usted va al otro evangelio, si no estoy mal, Juan, o va al otro evangelio y el otro evangelio le dice que era la oreja derecha. Pero usted tiene que leer los 3 para poder llegar a la conclusión que le cortó la oreja derecha a Malco. Pero tiene que leer los 3 evangelios. Bueno, y así mucho. Entonces, Mateo está hablando así como en términos generales y hace un revuelto en cierta manera. Él lo entiende porque él está escribiendo. Pero nosotros para entender en este tiempo nos toca, como le digo, mirar también los sinópticos de los evangelios. Y quiero que vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 21, a partir del versículo número 20. Lucas capítulo 21, versículo número 20. Usted va a dar cuenta que es el mismo pasaje. Inclusive ahí en su Biblia usted se va a dar cuenta que Mateo 24 lo manda a Lucas 21 y lo manda a Marcos capítulo 13. Usted lo va a ver, son los mismos sucesos, solo que dicho por diferentes evangelistas. Lucas capítulo 21, versículo 20, va a hablar del mismo tema, del mismo suceso y para el mismo tiempo, pero que nos va a arrojar más luz. Espero que todos estemos ahí. Si no, no se preocupe. Trate de seguir escuchando, de tomar nota rápido, porque el video usted sabe que esto queda grabado. Versículo 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, está hablando de esa primera cosa que ellos preguntaron. Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Bueno, entonces dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sigue diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se da cuenta que está leyendo lo mismo que Mateo? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. O sea, no entren en la ciudad. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y, ese mismo suceso usted lo va a encontrar en Marcos capítulo número 13, versículo 14 al 18. Igual. Pero notan la diferencia, notan cómo aquí Lucas viene a aclarar lo que dice, o sea, a ordenar un poquito lo que dice Mateo para nuestro entendimiento. Porque es que algunos dijeron que Mateo fue escrito para los judíos. No, tal vez algún tema es para los judíos, pero Jesús no le está hablando a los judíos. Jesús, cuando habla del fin, le está hablando a los apóstoles, le está hablando a sus discípulos. Listo. Pero, ¿qué detalle quiero que busquemos ahí en Mateo, o sea, de Mateo 24, 15, con Lucas 20, 21 en adelante, o del 20? Entonces, ¿qué está diciendo Lucas? O sea, Mateo anuncia el suceso. Va a pasar. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces huyan a los montes, no desciendan a tomar su capa, no entren a la ciudad. Lucas va a decir unos detalles más claros. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, entonces lo que dijo Mateo, no desciendan si está en la azotea, vuélese, si está en la ciudad, vuélese para el campo, si está en el campo, no entre a la ciudad. Hay de las que, oren para que aquel día no sea día de reposo, y hay de las que están encintas en aquellos días, porque será día de tribulación. Entonces resulta, hermanos, que usted y yo hemos dicho, o hemos escuchado, de que esa palabra, esa pregunta de cuándo iba a ser destruido el templo, fue en el año 70, que todos conocemos. Pero si usted va a la historia, ¿qué pasó en el año 70? Con este emperador Vespasiano, él tenía un hijo llamado Tito. Este emperador Vespasiano, en el año 66, colocó una imagen de uno de sus ídolos en Cesarea, y eso provocó la ira de los judíos. Por ahí hay una serie en la Biblia y ilustra ese suceso. Colocó una imagen. Y eso era abominable para los judíos. Pero este emperador la colocó. Entonces, ¿qué dice Lucas? Cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, perdón, lo dice Marcos después, en el lugar donde no debe estar, entonces huyan a los montes, no descienden a tomar la capa. Todo eso que estamos viendo ahí. Entonces, en el año 66, este emperador colocó la imagen allá en Cesarea y fue abominación para los judíos. Y esto llevó a que los judíos se levantaran en guerra contra los romanos. Y esto hizo, como le digo, que Vespasiano viniera a atacar a Jerusalén. Y en el año 70, para el mes de abril, este Vespasiano rodeó la ciudad. En el mes de abril, rodeó la ciudad de ejércitos. Él venía como con 40,000 soldados. Yo no soy muy histórico, o sea, que sé de mucha historia, me toca leer para poder, hermano, decir lo que le estoy diciendo. Y cómo, porque es que cuando uno no conoce nada de historia, entonces uno hace revuelve, uy, esto va a pasar. Pero espera, algunas cosas ya pasaron. Entonces, en ese mes de abril, este emperador Vespasiano rodeó la ciudad. Luego hay una orden de que hay problemas en el imperio, entonces este señor se devuelve para Roma y deja a su hijo Tito ahí, encargado. Entonces Tito, por dárselas, dice, voy a tomar la ciudad. Entonces tenía como 40,000 soldados, y aparte de eso tenía el apoyo de unas, ¿cómo se dice? De unas tropas, unos refuerzos de Egipto también, que eran mercenarios terribles. Y los tenía ahí y rodeado en la ciudad. Ahí se cumple lo que dice Lucas. Cuando usted vea la ciudad rodeada de ejército, viene una destrucción tremenda.
Entonces, pero ya había habido una señal, porque habían visto una imagen en el lugar donde no debía estar, o una abominación desoladora, ya no la de Antíoco Epífanes, no, puede ser que el año 200, no, estamos hablando del año 70. La imagen, la señal de la imagen se dio en el 66. Pero cuando el ejército vino y rodeó la ciudad fue en el abril del año 70. ¿Y qué pasó? Mire cómo los detalles, es necesario estar atento a los detalles que nombra la escritura. Viendo la historia, Tito tenía rodeada la ciudad y los primeros días estuvo ahí quieto, solamente rodeó la ciudad, no hacía nada para el mes de abril. Pero usted sabe que para el mes de Nisan, o el mes de abril, marzo, abril, se celebra una fiesta muy importante para los judíos, que se llama la Pascua. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hacía Tito? Él dejaba que la gente, los peregrinos de todas partes que venían a celebrar la Pascua a Jerusalén, los dejaba entrar, los dejaba entrar. Y usted sabe que la fiesta duraba ¿cuántos días? ¿7? Bueno, entonces celebraban la Pascua, 7 o 14 días. La gente entraba. Él tenía rodeada la ciudad, pero sin embargo, como el judío es muy aferrado a la fiesta, entonces, hermano, entraba. Pero cuando terminó la fiesta de la Pascua, no lo dejó salir como una estrategia militar. ¿Cómo así? Sí, porque ¿cuál era el plan macabro de ahí de Tito? Dejar entrar a la gente, no a que celebrara la Pascua, sino que la dejara entrar y luego no los dejaba salir, porque cuando empezaron la guerra entre estos romanos, este ejército de Tito, con los judíos, con la resistencia judía que estaba ahí, los celotes y los saduceos, que sumaban como unos 25,000. Se iban a enfrentar, pero como no había abastecimiento porque la ciudad estaba rodeada, entonces esos que entraron, que no eran soldados, sino eran personas, pues empezaban a comerse más rápido la comida. Entonces el propósito de ellos era no dejarlos salir para que rápidamente se comieran los alimentos allí. Y efectivamente empezó a haber guerra, empezaron los romanos a atacar, fueron luchas tremendas, fueron una guerra, hermano, o una batalla que duró 6 meses, desde abril hasta el 26 de septiembre, hasta el 26 de septiembre. Imagínense, hermano, ahí metidos dentro de la ciudad. Y me llama la atención, antes de que me olvide el dato, me llama la atención porque Satanás es el que levanta las mentes de los gobernantes o de la gente para atacar a la iglesia. Y hoy en día, hermano, ¿qué están haciendo? Algo parecido, encerrando a la gente para que se coma los alimentos. ¿Y después qué va a hacer? Porque usted sabe que los mercaditos que están dando no duran por un mes. No duran para un mes. Entonces, bueno, pero estos son datos sueltos. Datos sueltos. Lo digo para que usted en sus estudios los tenga ahí pendientes. Me llamó la atención de esa estrategia militar. Encerrar a la gente para que se coman los alimentos y después empiecen a desnutridos y cómo van a enfrentar al ejército. Y efectivamente empezaron a pelear, hermano, porque, pero ya los soldados estaban pues débiles, a pesar de que era un ejército menor, pues ya no tenían alimento. En cambio los de afuera pues tenían todo. Y este Tito, con todo su ejército que estaba fuera de Jerusalén, talaron todos los bosques que habían, hermano, para colocar, bueno, estrategias de guerra, ¿no? Para colocar árboles, o sea, palos y poder levantar a las fortalezas, como dice ahí, que levantará ejército y derribarán las fortalezas. Y dice que por ahí como casi en el último mes, hermano, pudieron entrar por un lado, de las fortalezas que habían, entrar por un lado y poder conquistar el templo. Cuando entran al templo, pues lógicamente se cumple lo que la palabra está diciendo. Cesó el continuo sacrificio. Listo, cesó el continuo sacrificio. Y como le digo, después de 6 meses, para el 26 de septiembre de ese año 70, hermano, los romanos entraron y al principio no querían destruir a Jerusalén ni destruir el templo, pero pues tenía que cumplirse la escritura. Entonces, hermano, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y pasó algo que es un detalle de los que dice Lucas. Lucas dice, en la parte última dice, y caerán a filo de espada
y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de que los gentiles se cumplan. Entonces, note que después de ese año 70, o sea, después de ese 26 de septiembre del año 70, los romanos no solamente mataron a miles de judíos, sino que los que quedaron se los llevaron cautivos y los demás los vendieron como esclavos a todas las naciones. Habla de la dispersión de Israel desde el año 70 hasta el año 1945. Todo ese tiempo duró Israel esparcido por las naciones. Dese cuenta, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Bueno. No sé si me expliqué o lo confundí más. O sea, como Lucas viene y dice que eso del versículo 15 al versículo 18-20 se cumplió ahí. Tuvo un primer cumplimiento ahí, en el año 70. Que en el año 70 no solamente fue la destrucción del templo, la respuesta a la primera pregunta, sino que en el año 70 sucedió también abominación desoladora, abominación desoladora, solo que estuvo primero antes que el cese del sacrificio. Por eso le dije que notaran el 9:27, 11:31 y 12:11, porque hay diferencia. O sea, entonces, en Mateo 24:15 se está hablando de que primero hubo abominación desoladora con la imagen que trajo Vespasiano, y luego vino cese del sacrificio. Estuvo como invertida la señal allí. Bueno, pero que para el fin, vamos a ver, hermano, que a la mitad de la semana hacen cesar el sacrificio y luego 3 años y medio después vendrá la abominación desoladora. ¿Qué encontramos aquí? Esto es como esto que le estoy diciendo del año 70 y que le estoy mostrando por la Biblia y por la historia, me dice 3 cosas. Primero, que esto que estamos viendo ahí es una réplica de lo que será en el final. O sea, que esto se va a repetir en el final. De la misma manera se va a repetir en el final. O sea, que habrá también abominación desoladora, o habrá cese de los sacrificios y abominación desoladora. Bueno, en fin, que será algo muy parecido. Nos habla también de la venida de Cristo, porque dice que después de estas cosas aparecerá Cristo en las nubes. Usted sigue leyendo Mateo 24 y dice que vendrá Cristo en las nubes. Lucas también dice que vendrá el Señor Jesucristo y Marcos también dice que vendrá el Señor Jesucristo después de estas cosas. Pero, y también nos habla de la venida de falsos cristos. ¿Por qué? Porque Daniel nos viene diciendo que cuando veamos estas cosas, dice que el fin será hasta que unjan al santo de los santos. Entonces, se había interpretado, tanto Israel como la iglesia, que después de que pasara estas cosas, vendría el Mesías. Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué dicen los evangelistas? Dicen, cuando ustedes vean estas cosas, o sea, que ya pasó toda esta tribulación, dicen que habrán falsos cristos. Venga, le miramos acá. Bueno, si quiere, miremoslo en Lucas 21. Lucas 21. Quiero que miren este detalle, por favor. Lucas capítulo 21. Bueno, dice, otra vez, vamos a leerlo desde el 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Que era la primera pregunta que ellos le hicieron. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse,
los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más hay de las que estén encintas y de los que críen las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos en las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, luego habla acerca de las señales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, del fallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, note que habla también de la venida del Señor Jesucristo, pero no da detalles, porque los detalles de la venida del Señor Jesucristo y de la otra semana ya tendremos que verlas en Apocalipsis, como cuando empieza a hablar que se le dio autoridad a la bestia para actuar 42 meses, o que harán guerra contra los santos y los vencerán. Eso lo tenemos que ver ya, esos detalles los tenemos que ver, hermanos, ya en Apocalipsis. Pero aquí aparece otro detalle. Miremos Marcos capítulo 13, 24, la misma cita. Marcos 13, 24. Para darle el detalle que quiero que miremos. Marcos 13, 24. Marcos 13. Marcos 13. Versículo 14, perdón. 13, 14. O sea, es el mismo pasaje, pero me muestra otro detalle que es de importancia para continuar el estudio. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Mire, ese detalle es importantísimo, créame que es importantísimo. Puesta donde no debe estar. Daniel dice de la abominación desoladora, y Tesalonicenses dice, tanto que se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios. Pero aquí Marcos dice, cuando vean la abominación desoladora, donde no debe estar. La abominación desoladora debe estar en un lugar que se llama el lugar santo. Pero aquí Marcos dice, donde no debe estar. Por eso le digo que Tito, o Vespasiano, que colocó la imagen, no la colocó en el templo de Jerusalén, la colocó en Cesarea. No fue dentro del templo de Jerusalén, porque la verdadera abominación debería estar en el lugar santo. En el lugar santo. Nosotros decimos, bueno, es lugar santo, no dice el templo. Bueno. Y sigue diciendo 15. El que esté en la azotea no descienda de la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y en las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en días de reposo, como lo vimos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es que esto no era para los judíos. Lo que pasa es que si usted lee la escritura desde Hechos de los Apóstoles, la iglesia en su comienzo también guardó día de reposo. No como para salvación, pero usted sabe que ellos guardaban el día de reposo. O usted ve a Pablo diciendo, es que me estoy apresurando porque necesito pasar Pentecostés en Jerusalén. Entonces hubo fiestas que ellos siguieron guardando, no a manera de salvación, pero las siguieron guardando. Bueno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el tiempo de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, cerrando ese acontecimiento, nos dice que nos habla de una ira que no habría ni habrá. Entonces, esos 6 meses que duró la batalla allí con los romanos, no se está refiriendo a esa gran ira. ¿Por qué? Porque si usted mira, hermano, antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, duraron en el mismo asedio 2 años. 2 años. Que es cuando dice que se comían la carne de los unos de los otros. Se refiere al final, porque al final vendrá la ira de Dios.
¿sí? Entonces, eso es algo que está reservado para el tiempo final. Pero bueno, cerrando ese acontecimiento que dice Lucas y aquí Marcos, del año 70, es cuando el escritor dice, entonces si alguno dijere, versículo 21, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la creencia, o sea, eso es lo que la Biblia está diciendo, que cuando pasen estas cosas, inmediatamente vendrá Cristo. Entonces, aquí el evangelista está diciendo, ya pasó este acontecimiento del año 70, entonces muchos van a salir diciendo, yo soy el Cristo. Muchos van a decir, mira, allí está Jesucristo. Y usted va a dar cuenta que hasta el año 70 no se levantaron falsos cristos, personas diciendo, yo soy el Cristo. Es después del año 70 cuando empiezan a salir las personas diciendo que ellos eran Jesucristo. Bueno, bueno, sigamos a ver hasta dónde más avanzamos. Bueno, vamos a mirar otra cosita, pero esto nos toca aportarlo para la tarea de esta semana también, si queremos avanzar con el tema. Dice aquí la escritura del versículo 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Bueno, entonces yo les dije que como tarea teníamos para esta semana que buscar abominación desoladora y continuo sacrificio. Abominación desoladora y continuo sacrificio. Bueno, entonces ya vimos un primer cumplimiento allá en el año 70, ¿verdad? Un primer cumplimiento en el año 70 de lo que Daniel dijo, de lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, 15, solo, bueno, más bien en Lucas, o más claro en Lucas, es lo mismo, pero más claro en Lucas 21. Pero nos dice entonces que esto con lo que dijo Daniel, o sea, porque Daniel no hace, sí, o sea, sí muestra que habrá abominación desoladora y vino en el año que estoy diciendo, pero Daniel habla también de una abominación desoladora en el tiempo del fin, en la última semana, donde hará cesar el sacrificio y después de 43 meses pondrá la abominación desoladora. O sea, eso es para el último, para el último. Pero entonces, es necesario para poder entender eso, porque hermanos, créame que no es fácil. Créame que no es fácil. Porque hay que tener en cuenta un, de, un detalle muy importante. Y es que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Y es que después de Jesús se marca lo que conocemos como el Evangelio del Nuevo Testamento. Y es que en Mateo 24 dice que Jesús ya salió del templo. Y desde Mateo 24 Jesús no volvió al templo. Cuando Jesús resucita no fue al templo. Cuando Jesús está en la cruz y muere, se cumplen las escrituras de lo que dice Hebreo, que Jesús es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo una vez para siempre. Y usted sabe que cuando Jesús murió allá en la cruz, que el sol se oscureció, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó, indicando que todo el Antiguo Testamento, la ley ritual y ceremonial, se había cumplido en Cristo, que era el Cordero de Dios. Y que Cristo, cuando el velo del templo se rasga, es que el sumo sacerdote está diciendo que Jesús está entrando al lugar santísimo una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué le digo que es necesario que usted me ayude con la tarea? O sea, haciendo la tarea para que usted mismo entienda. Yo tengo que hacerla también porque pues no puedo avanzar si no tengo claro, hermano, la abominación desoladora y continuo sacrificio.
A ver, en lo que le estoy explicando, ¿qué era el continuo sacrificio? Así rápido, no vamos a ver evidencia porque no lo va a hacer su tarea, ni vamos a desarrollar la tarea aquí en clase. ¿A qué se le llamaba el continuo sacrificio? Usted sabe, hermano, que los judíos, o para la ley, tenían que ofrecer un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Y por eso usted ve a Daniel diciendo que alguien vino y en la visión, vino como a la hora del sacrificio, o sea, a las 3 de la tarde. Y usted ve a Pedro y a Juan, hermano, en el templo, allá en el capítulo 3, en la hora del sacrificio, o sea, sabemos que es a las 3 de la tarde. Entonces, el continuo sacrificio era eso. Era el sacrificio de los corderos todos los días. Todos los días tenían que sacrificar corderos, fuera mañana y tarde, fuera porque viniera un pecador, o por lo que fuera, todos los días. A eso se le llamaba continuo sacrificio. Y por eso cuando Antíoco Epífanes suspendió el continuo sacrificio y colocó la abominación desoladora en el tiempo de Antíoco Epífanes, fue porque prohibió que los judíos siguieran ofreciendo sacrificio, el sacrificio continuo. Y profanó, pues, sacrificando un cerdo. Algunos dicen que fue una marrana o una cerda, pero lo profanó sacrificando un cerdo. A eso se le llamó abominación desoladora. Pero el cese del sacrificio fue no dejarlos ofrecer sus corderos diariamente como lo venían haciendo. ¿Qué hizo Tito también cuando destruyó el templo? Pues también cesó el continuo sacrificio. Porque de ahí en adelante los judíos no han vuelto a ofrecer continuo sacrificio hasta hoy. Porque ellos no lo pueden hacer si no hay templo. Y ellos hasta hoy no tienen templo. Pero lo que le decía con el continuo sacrificio, primero continuo sacrificio, es que nos toca hacer la tarea, porque cuando Cristo, o sea, en otras palabras, Cristo es el último cordero. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el último cordero. Cristo es el cordero de Dios. Y dice la escritura que después cuando estaba en Apocalipsis, dice que vio a un cordero como inmolado, o sea, lo vio como sacrificado en la cruz. Ya, y pasa al cielo. Entonces, si Cristo es el último cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, y el continuo sacrificio era eso, corderos, representando a Cristo, y Cristo es el último cordero, entonces me parece que ahí tiene que haber un cambio en el significado de la palabra continuo sacrificio. Porque ahí ya Dios no va a aceptar el continuo sacrificio de los judíos. Porque recuerde que Jesucristo se entregó a sí mismo. Jesucristo es el sacrificio de Dios. Cuando hablamos ¿cómo es la palabra? De propiciación, es porque como debía morir el cordero para redimir al mundo del pecado, y Cristo es el cordero que muere para redimir, para expiar el pecado de la humanidad. En Cristo cayó toda la ira de Dios, y dice la Biblia que la ira de Dios se satisfació en Cristo. O sea, Él llevó todo el castigo de nuestra paz. Entonces, ¿cuál sería? Una cosa sería continuo sacrificio en el Antiguo Testamento o continuo sacrificio de los judíos. Y otra cosa es el continuo sacrificio en el Nuevo Testamento. No sé si le estoy explicando o lo estoy confundiendo. El continuo sacrificio se acabó, porque era ofrecer los corderos todos los días. O sea, ese término habría cambiado en el Nuevo Testamento, ya que un continuo sacrificio no sería hablar otra vez de corderos, porque nosotros la iglesia no sacrificamos corderos, pero la Biblia dice que usted y yo debemos ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, agradable. ¿Cada cuánto? ¿Cada año? No, todos los días. Entonces note que hay un cambio entre sacrificio, continuo sacrificio. Entonces, puede ser. O sea, son los detalles que debemos tener en cuenta, porque podemos confundirnos. Los judíos van a interpretar
el continuo sacrificio de animales. Pero nosotros sabemos de que no, de que el continuo sacrificio de animales, eso ya acabó. Y no lo acabó el diablo, se cumplió en Cristo Jesús. Y ahora el continuo sacrificio tiene que ser otra cosa. Entonces, puede ser, como la interpretación que se ha venido hablando de que se va a edificar un nuevo templo y que otra vez habrá continuo sacrificio y habrán sacrificios de animales, pudiera ser, no vengo a decir que yo soy la verdad. Pero también hay que tener cuidado nosotros como iglesia, acerca del continuo sacrificio, que es el que la iglesia presenta, hoy, todos los días. Y el pastor, un pastor habló, para no decir nombres, y él dijo que el continuo sacrificio era los cultos. Y entonces esto que pasó ahorita, de que nos prohibieron reunirnos en las iglesias, en los templos, pues él dijo que ese era el continuo sacrificio, pero yo difiero un poquitico de él. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos haciendo cultos por celular, nosotros seguimos haciendo cultos virtuales. Dese cuenta que ahorita estamos en culto. Desde que nos prohibieron eso, nosotros seguimos haciendo cultos virtuales. O sea, seguimos ofreciendo el sacrificio. Pero entonces, si el sacrificio del Nuevo Testamento o diferenciemos el continuo sacrificio de los judíos al continuo sacrificio de la iglesia, porque esta palabra es para la iglesia. Entonces me hace acordar cuando unos sátrapas en los tiempos de Daniel, que quisieron destruir a Daniel, dijeron, venga, rey, al que mandaba, ¿no? Le dijeron al rey, saque un edicto tonto, bueno, no tonto lo coloco yo, saque un edicto absurdo, que cualquier persona que ore, o que adore, o que sirva a un Dios diferente, a usted lo maten, se lo echen a los leones. Y entonces vemos a Daniel que oraba con las puertas abiertas 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces, ¿qué fue el edicto? Prohibido orar. Prohibido hacer culto. Prohibido servir a Dios. ¿Se acuerda que en lo que leímos de las 2 bestias, el falso profeta, que es la segunda bestia, manda a que todos adoren a Dios? ¿Cierto que no? No, manda que todos adoren a la bestia, adoren a la imagen de la bestia. O sea, como que por ahí va la cosa. Mire, cuando uno ve ahorita lo de los judíos que van por otro ladito, van por el lado del camino de la Biblia, de la iglesia, en la guerra que tienen ahí con los palestinos, porque los judíos, el lugar santo donde se edificó los 2 templos anteriores, dicen ellos que donde oró Abraham, Isaac, Jacob, allá en el monte Moriah, donde se edificó el primero y el segundo templo, ahí en este momento está la mezquita de los musulmanes. Esa capucha grande dorada que usted ve allá, esa no es judía. Ahí tiene que quedar el templo de los judíos. Pero cuando los judíos, usted sabe que ellos lo dividen una barrerita ahí de nada. Ellos viven ahí, los judíos y los palestinos viven ahí. Yo no sé cómo no se matan a toda hora. Pero ellos vienen hasta acá. Oiga, y hay gente vigilando de estos musulmanes o de estos palestinos, a ver si de pronto un judío ahí cerca de ese lugar está, al menos mueve los labios. Eso es prohibido, no puede ningún judío acercarse a ese lugarcito y mover los labios, porque el judío puede supuestamente venir a adorar o a orar, pero ellos saben que ellos ahí no pueden, o sea, los enemigos no los dejan ni siquiera que muevan los labios ahí en ese lugar, tienen que irse al muro de los lamentos y así pueden hacer lo que quieran. Entonces, también dijo Mateo en los versículos que leímos, también dijeron ellos, cuando ustedes vean estas cosas, estas señales, o sea, ya vimos que se cumplió en el año 70 algo muy parecido. Y vimos que, hemos venido viendo que cómo hay falsos cristos, falsos maestros, e inclusive, yo creo
que cuando esta bestia, este falso profeta, esté haciendo milagros, ese será el duro para hacer milagros. Pero también encaja que habrán falsos milagreros, porque habrán falsos pastores, habrán falsos profetas que también estarán haciendo milagritos, hermano, para hacer que sus congregaciones sigan a él o profetizando de que sí, este es el verdadero profeta. Ahora, los evangelistas dijeron, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que ya el fin está cerca. Prepárense porque la venida del Señor será como el ladrón en la noche. Prepárense porque ya el verano está cerca. Entonces estamos viendo todas esas cosas. Pero algunos han dicho, no, el Señor Jesús habló acerca de la parábola de la higuera, dice, cuando ustedes vean estas cosas, aprendan de la higuera. Y dicen que la higuera es Israel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el otro evangelista dice, miren la higuera y miren todos los árboles. O sea, indicando que no solamente la higuera anuncia el verano. No, todos los árboles anuncian verano. O sea, en todos se cumple la misma. Solamente que uno no está acostumbrado a ver ni siquiera el jardín. Pero los campesinos miran a la luna y saben los tiempos. Los campesinos miren los árboles y saben. Ven llegar, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los comejenes y dicen va a llover. Ya viene el invierno. Bueno, pero entonces, hermanos, tenemos señales. Lo que vengo diciéndole estos últimos domingos es que tenemos señales muy claras delante de nosotros. Vemos el sistema del anticristo ya listo. Vemos la marca de la bestia ya lista. Vemos, hermano, Israel tratando de construir su tercer templo. Después hablamos del tercer templo porque no lo encontré en la Biblia. Tal vez usted diga, ignorante, porque Ezequiel está hablando, Ezequiel 40 al 48 está hablando del tercer templo de Jerusalén. Échele ojo y verá que no está hablando del tercer templo de Jerusalén. Sí está hablando de un templo, pero no es necesariamente el tercer templo. Bueno, pero no viene al caso. Lo digo es porque hoy día que estamos viendo tantas señales. Ahora, dijo Lucas y Marcos, cuando ustedes vean la abominación desoladora donde no debe estar, o cuando ustedes vean la abominación desoladora, mire, por colocar un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, porque eso es parte de la tarea. Miren la imagen o sea, entre a internet y mire que esa cúpula dorada que está sobre el monte Moriah es de los musulmanes. Es la mezquita musulmana. Y está puesta en el lugar santo. Escuche, porque Daniel, cuando dice que Daniel él dice que el lugar santo, es solamente Timoteo el que habla de entrar al templo. Pero la palabra como tal, Daniel está diciendo, cuando veáis perdón, Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo. Ese lugar santo no se refiere al templo, o sea, no necesariamente se referiría al templo, porque usted sabe que el templo tendría tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero Mateo 24:15 está diciendo cuando veáis en el lugar santo, no en el lugar, en la parte santa del templo, sino en el lugar santo. Y el lugar santo, para los judíos, es el lugar donde va el templo. Y en este momento, el lugar donde va el templo está la mezquita musulmana. Entonces uno pudiera decir, wow, eso es la abominación desoladora, porque está en el lugar santo. Bueno, a manera de señal, pues hermano, preparémonos, porque todo eso indica. Vemos también los judíos preparándose para el templo. Tienen todo listo para prepararse en el templo. Aunque algunos pudieran decir que se puede ofrecer sacrificios sin el templo. Bueno, en fin, no voy a entrar en detalle de esas cosas. Ahora, ustedes saben que allá en los Emiratos Árabes, esos poderosos del mundo en dinero, y ya hicieron tres templos. Tres templos ahí juntos, pegados, en el mismo lugar. Un templo gigante para los musulmanes. Otro templo gigante para los judíos.
y otro templo gigante para los cristianos, no para los evangélicos, para los que se dicen ser cristianos, o sea, católicos, todo lo que se dicen ser cristianos. Y los 3 templos están ahí, en el mismo lugar. Entonces, pero hoy también estamos viendo, o sea, eso por la parte de los judíos, por la parte judía, por la parte del Antiguo Testamento, estamos viendo la abominación desoladora en el lugar santo, que es la mezquita de los judíos, de los musulmanes, y llegar, ellos no son sino como 1.000.000, no son como, sino como 1.200 millones nomás de musulmanes. Y usted los ve a todos ahí dominando ese lugar. Bueno, en fin. Pero por la parte de la iglesia, o sea, por la parte del Nuevo Testamento, por la parte de la iglesia, ojo, en este momento el continuo sacrificio está siendo afectado porque es nuestro sacrificio vivo todos los días. Algunos no, algunos lo seguimos haciendo en nuestra casa, virtualmente lo seguimos haciendo, pero espere, el continuo sacrificio, el segundo continuo, o sea, la segunda forma de interpretar continuo sacrificio, que es la parte de la iglesia, ojo, las cosas se pueden complicar. Las cosas se pueden complicar. Entonces, hermanos, eso quería decirles o mostrarles acerca de la última semana de Daniel. Bueno, no se me asuste, no se me asuste. Ahí de lo que leímos, lea despacio, lea todos los libros que leímos ahorita. Lea despacio y dice que cuando pasen todas estas cosas de peligro, de guerra, de todas esas cosas, dice, nos exhorta a que estemos confiados. El Señor dice, porque ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, eso no es para cruzarnos de brazos y decir, ¡ay, gloria a Dios! O sea, acostémonos en una hamaca que no nos va a pasar nada. No, está diciendo es que Dios, por encima de la guerra, por encima de la abominación desoladora, por encima del tiempo que nos toque, Dios va a tener cuidado de usted y de mí. Amén. Dios va a guardar siempre la iglesia. Dios, mire, no, es que es impresionante. Cuando vinieron las plagas sobre Egipto, creo que inclusive las primeras 3 plagas alcanzaron el pueblo de Israel alcanzó a vivirlas, a pesar de que no los afectó. Luego estaban en la tierra de Gosén y vinieron el resto de plagas. ¿Y qué pasó? Pues hermano, puede llover fuego y azufre, pero Dios siempre va a guardar a los suyos. O sea, que nos asustemos tal vez frente a las cosas. Bueno, un detalle que no me puedo olvidar, hermano, es que, escúcheme, cuando hablamos del rapto de la iglesia, se me pasó el detalle. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, usted, si quiere, tómese otra tarea, o anote ahí, tercera tarea. Hermano, busque bíblicamente un sustento que le diga a usted que el rapto de la iglesia sucede y empieza a contar 7 años. Así como yo le mostré que desde la orden de la salida, se lo mostré bíblicamente, que desde el año 444, cuando dio la orden de la salida, hasta el Mesías príncipe que le quita se crucifica, hay 483 años. Se lo mostré por la Biblia y se lo mostré en la historia, en el cumplimiento. Así, y muéstreme a sí mismo o busque para usted a sí mismo dónde dice, con qué versículos usted sustenta que Dios levanta la iglesia y empieza a contar 7 años. Esa es la tercera tarea. Ahora, con respecto, como no tenemos esa evidencia bíblica, quiero que la busque, hermano, busque. Dice, el pastor ya dijo que no la va a encontrar. Sí, búsquela. Puede que usted encuentre, usted tiene unos ojos diferentes a los míos, tal vez usted tiene gafas, yo no. Búsquela, tal vez usted interprete diferente. Busque, por favor, porque eso es importante. Así como le he venido hablando, resulta que esa postura es la que no nos ha dejado ver las cosas del fin. Las cosas del fin. Ahora, en cuanto a eso del rapto de la iglesia se relaja porque decimos, como Dios va a levantar la iglesia y luego empiezan los 7 años de la gran tribulación, entonces pues no hay problema, yo me voy para el cielo y los demás aquí como queden.
Espere. Y dicen, porque la iglesia, buscan un pasaje o citan un pasaje donde dice que nosotros no somos hijos de ira, que Dios no nos puso para ira. Y eso es cierto. Pero entonces ellos han dicho, o esta postura ha dicho, que entonces la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero yo quiero decirle que cuando usted lee Mateo 24, el versículo 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahí sí viene lo peor, lo terrible, porque es que la semana está dividida en dos. Y la primera mitad de la semana se llama tribulación. Tribulación. Tiempos de angustia. Si la Biblia dice que los rumores de guerra y las pestes y los terremotos y todo eso eran principios de dolores, la primera semana será tribulación. Y la segunda mitad de la semana será lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación no son los 7 años. La gran tribulación es la segunda parte de la semana. La primera semana, la primera mitad se llama tribulación. Y la iglesia, usted vio cómo Mateo está diciendo que la iglesia estaba ahí en la tribulación. Pero una cosa es estar en la tribulación, otra cosa es estar en la gran tribulación, que es cuando vienen las copas de la ira de Dios. Será algo muy, muy, pero muy terrible.